Y así todos los focos estuvieron puestos en la cumbre de la AmCham en el día de ayer y se imponen los títulos periodísticos sobre esto en la jornada. Pasó bajo el radar la mesa de los principales jugadores de Vaca Muerta. A ver, Vaca Muerta, formación geológica de la cuenca patagónica, donde confluyen muchos yacimientos hidrocarburíferos, no es un yacimiento, son muchos yacimientos en esta formación. Es la gran promesa argentina del sueño húmedo exportador del establishment local, ¿no? Esto de exportar materia prima y llenarse de dólares. Esto es la plataforma exportadora, el modelo agroexportador ayornado al siglo XXI y a partir, por supuesto, de el descubrimiento de esta fenomenal reserva hidrocarburífera que tiene un derrotero histórico también muy interesante para analizar en otro momento. Pero lo cierto es que desde el 2013, que se encaró la curva de aprendizaje, hasta el día de hoy se transformó Vaca Muerta en un gran proveedor para la Argentina, porque de hecho hay que decir eso, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad de Vaca Muerta hoy? Que nos permite un fenomenal ahorro de importación de combustibles, que presionaba fuertemente no solo la balanza comercial argentina, sino que además encarecía mucho el costo de la energía. Bajó proporcionalmente el costo de la energía a los beneficios que está dando la cuenca neuquina, no proporcionalmente, pero alivia mucho las cuentas del país en términos de esto, ¿no? De lo que sustituye de importaciones y de lo que impacta justamente el combustible en la generación de energía eléctrica térmica. Pero esto de la plataforma exportadora, esto de insertar a la Argentina como un jugador del mercado del petróleo y gas, presenta algunos limitantes entre el deseo y la realidad, ¿no? De convertir a Vaca Muerta en esta plataforma exportadora. No se escuchan las voces de los principales jugadores, por eso es interesante este desfile que vamos a hacer y tratar de entender qué es lo que está diciendo cada uno. Participaron de este panel Catherine Remy, ella es la CEO de Total Energy. Total Energy es la petrolera francesa, tiene mucha presencia no solo en la cuenca neuquina, sino también en la plataforma offshore llamada Fénix del mar argentino, donde también extrae los hidrocarburos. También habló el de Pan American Energy, de la empresa Bulgeroni, Franco Careta, y por vista la empresa de Galucho, que nace, por supuesto, al calor de su expertise al frente de YPF, Pablo Vera Pinto por vista. Vamos a empezar escuchando a Catherine Remy planteándonos, viendo cuál es la distancia entre ese sueño húmedo exportador y la realidad que viven hoy los jugadores en Vaca Muerta. Son las lessons learned en otros países. O sea, les doy un ejemplo. Cuando comparé ahí Vaca Muerta al Eagle Ford o al Barnett donde estamos, ahí tenemos lecciones de cómo perforamos allá y tratando de mejorar lo que tenemos acá. Sabiendo que acá en Argentina, como lo saben, hay un efecto a veces de un precio que puede ser más alto porque el pricing puede ser más alto, ¿no? Por el contexto de Argentina. Es algo que vos destacaste, Bernardo, en cuanto un poco al costo de capital, ¿no? Y entiendo que acá el gobierno está trabajando en eso, para bajar ese costo de capital que va a mejorar, de hecho, el clima de negocio, porque acá van a aparecer actores de midstream, fondos de inversión, bancos, o sea, lo que sea. ¿Qué nos está diciendo Catherine en ese tono francés tan seductor? Bueno, Total, cuando analiza dónde va a perforar y dónde va a invertir, analiza los costos. Y Argentina tiene esto de los costos más altos por lo que ella llama el contexto, esto del riesgo argentino, ¿no? Una vez más acá como el riesgo del financiamiento, esto que también se traduce como institucionalidad, seguridad jurídica y que es tan difícil entender qué dicen, bueno, tiene que ver
con los costos que tienen a nivel local, que es la principal demanda, ¿no? Y de una manera está diciendo, bueno, el gobierno dice que está trabajando en esto, ya van a venir los fondos de inversión, es una promesa futura, ¿no? Eso está en condicional. Hoy nuestra decisión está en los costos y vemos que Argentina es cara. Esto es lo que está diciendo Catherine Remy. Vamos a escuchar ahora a Franco Careta, ¿cómo se puede llamar Careta de apellido? El representante para American Energy, la petrolera de los Bulgeroni. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema acá en Argentina que emule el sistema americano y que seamos tan eficientes o más eficientes que ellos. La verdad que la roca, el shale nos ayuda porque es de muy buena calidad, pero si después los costos operativos o los costos de desarrollo son mucho mayores que los americanos, y vamos a perder en competencia. Así que nos tenemos que alinear todos los actores, desde el sindicato, los políticos. Nosotros como operadora nos tenemos que unir y tener el mismo objetivo, bajar los costos. Bueno, más claro que no se llama Franco porque sería un oxímoron, Franco Careta, se llama Fausto. Fausto Careta mencionando lo mismo, ¿no? Y pidiendo, bueno, ahí cuando menciona los sindicatos, ahí está incorporando el costo salarial como un problema, ¿no? Para su despliegue, porque una vez más estamos diciendo cuáles son los impedimentos que tienen directamente para desplegar todo ese potencial exportador que va a forrar a la Argentina de dólares. Y así lo planteaba Pablo Pinto Vera, el representante de Vista, la empresa Galucho. Ponerle mucho foco a la eficiencia, tanto a la eficiencia operativa como a la eficiencia de los contratos. Hay que renegociar contratos para que el costo de argentino se empiece a alinear con el costo del jugador de shale más competitivo, que es Estados Unidos. Hoy creemos que hay una diferencia de entre 30 y 40%, y eso necesariamente hay que bajarlo, y eso va a liberar o darnos la capacidad de generar un montón de barriles incrementales, que son más divisas, que implican una mejor economía. Bueno, llorando los costos, no los costos argentinos. ¿Qué costos tiene una petrolera? Tiene, por supuesto, todo lo que es el alquiler de la maquinaria, la incorporación de la maquinaria, eso es carísimo. Los proveedores de Vaca Muerta son por lo general jugadores multinacionales. Una de las empresas más reconocidas es Harbour. Harbour cobra por la misma máquina un 300% más en Vaca Muerta que en Permian, que es la comparación, ¿no?, que se están haciendo. Dice, bueno, tenemos que llegar al nivel de competitividad de Estados Unidos. Se refieren a la cuenca de Permian, que es el reservorio shale que descubrió Estados Unidos muy en paralelo a Vaca Muerta, que sí, por supuesto, tuvo una curva de aprendizaje mucho más acelerada, un ritmo veloz, y produce una escala de 1 en 1 millón. O sea, lo que Vaca Muerta es 1, en Permian es 1 millón. Digo, no solo tenés ahí Harbour, cuando dice, bueno, un 300% más, ahí se explica. Hay parte que tiene que ver con la escala, por supuesto que a mayor escala, más barato alquilar todo, y por supuesto que en ese 300% hay un componente que ellos llaman el riesgo local. Y el riesgo local está asociado a los cambios de las políticas de Estado de los diferentes gobiernos, con lo cual entra en contradicción lo que plantea Pablo Viñapinto, el representante de Vista, cuando dice hay que renegociar los contratos. ¿Qué contratos hay que renegociar para bajar el costo argentino? Básicamente son los convenios colectivos de trabajo y la administración, ¿no? Esa ya ni siquiera hay una administración, pero sí todo lo relacionado justamente a los proveedores locales. Es muy interesante los planteos sobre el costo, ¿no? El costo que tienen y por supuesto la carga impositiva, regalías, ahí también es a lo que se refieren, a todo lo que tienen que dejar. Y en paralelo también fue muy interesante el planteo sobre el otro potencial o el otro frente que genera tanta expectativa en la economía doméstica, que tiene que ver con la exportación de GNL, ¿no?, del gas licuado de la cuenca neuquina. Es la segunda reserva de shale gas del mundo, es el combustible que se llama combustible de transición porque es más limpio que quemar el aceite. Hay una demanda mundial, lo cierto es que la demanda mundial está abastecida justamente por Permian, que es mucho más barato de producir. Así todo, Argentina tuvo una iniciativa muy importante junto a Petronas, esta planta de licuefacción que finalmente nunca se realizó, donde Petronas se baja después de un desaguisado político infernal del gobierno libertario con el cambio de la planta.
y etcétera. Hay distintas versiones. También se dice que operó fuerte la Embajada de Estados Unidos para desarmar ese proyecto que justamente le competía a Permian. Vaca Muerta es una sombra o le pisa los talones a Permian, con lo cual uno podría inferir que Estados Unidos no quiere que se desarrolle la cuenca patagónica. También ahí podríamos pensar en el vaciamiento, ¿no? En la salida de ExxonMobil, no solo de Petronas, sino también de las norteamericanas. Una teoría quizás más conspirativa de un lobby de Estados Unidos para ralentizar el desarrollo de Vaca Muerta. Pero lo cierto es que hay ahí un proyecto en danza sustitutivo de esta planta de licuefacción, que son los buques que piensa traer este consorcio de empresas llamado Saucer. Fue una iniciativa original de PAE, de justamente la empresa de los Buleroni, que representa Franco Careta. Luego se incorporaron otras empresas, YPF viene PAE con el 30% de participación, YPF con el 25%, Pampa Energía de Marcelo Minding con el 15%, Golar, que era una sociedad principal, con el 10%, para traer los buques, este proyecto que se llama Argentina GNL, tantas expectativas genera, y una vez más, ¿no? Entre el deseo y la realidad, así lo planteaba el representante de PAE. Como decía, la Argentina tiene la capacidad de duplicar su producción. Catherine mencionaba 150 millones, creemos que podemos llegar a 280, que ahí nos pondríamos el nivel de Noruega, Arabia Saudita, Argelia, que son países que son reconocidos en el mundo por ser gasíferos, ¿no? Entonces, dada esa capacidad y dado el consumo que yo decía recién en la región, nos sobran 100 millones de metros cúbicos por día. Bueno, ahí está poniendo las escalas. Dice, Argentina tiene la capacidad de exportar 100 millones de metros cúbicos por día, como mencionaba Catherine Remy. Bueno, ese es el potencial. Bueno, ¿cuánto de eso se puede traducir a la realidad? Así seguía explicándolo Fausto Careta de PAE. ¿Ya tienen destino a dónde va a ir el gas argentino? Y estamos mirando todos los mercados. Obviamente la estrategia comercial la estamos desarrollando, pero va a ser combinaciones de mercado de Asia y algún mercado spot, como puede ser Brasil, por ejemplo. La integración con Brasil puede ser tanto, como decía Catherine, vía Bolivia y el Gasbol, o puede ser también vía GNL, ¿no? Brasil es muy extenso de norte a sur y para llegar al norte por ahí GNL es más competitivo. Bueno, ahí básicamente lo que reconocía es que todavía no hay compradores para el GNL argentino, pero es interesante un pasaje que hay en el medio donde él dice, bueno, este proyecto es mucho más chico que esos 100 metros cúbicos que vamos a poder exportar, porque acá estamos apuntando a 11 millones de metros cúbicos, o sea que el buque es el 10% del potencial de la Argentina, que recién va a llegar, va a desembarcar a mediados del 2026, puede llegar a ser comienzos del 2027, pero una vez más, ¿no? Del potencial de los 100 millones de metros cúbicos a la realidad 2027 de estar vendiendo con suerte 11 millones y todavía no sabemos a quién. Luces en tu radio. En tu radio. En el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense.